Por eso los funcionalistas dicen, si querían hacer esto, ¿por qué tardaron tanto? Bueno, hay varios debates acerca de eso. Pero los nazis inventan algo que es el genocidio como forma de reorganizar las relaciones sociales al interior de la sociedad. Este es el concepto, a partir de eso nosotros construimos un concepto de genocidio que tiene que ver con esto, un genocidio interno en el sentido de cambiar la forma de relacionarse de las personas, de modificar la estructura política del país, y utilizamos esa idea para pensar la Argentina y para pensar Sudamérica. Y decimos genocidio de un abordaje sociológico, no jurídico, es esto, es el Estado usando la muerte como vehículo de transformación social, de reestructuración social. Los nazis son grandes maestros en eso. Los nazis son el momento de la modificación. El genocidio nazi es un genocidio colonial y es un genocidio político interno también, son las dos cosas. Y la figura extraordinaria en términos políticos, terrible y criminal que inventan los nazis, que concentra todo eso en la figura del judío bolchevique. El judío bolchevique es una figura étnica y una figura política concentrada en la misma persona. Ya no es solamente el negro de África, ¿sí? Ya no es solamente el enemigo político, son las dos cosas juntas. Es el enemigo étnico y el enemigo político. ¿Sí? Obviamente que los nazis no pensaban que los judíos eran solamente bolcheviques. Eso es la campaña del este. La campaña del oeste, la denuncia era de los judíos capitalistas. Pero la figura esa es una figura que concentra este momento de concentración en que la historia inventa algo. ¿Sí? Los genocidios posteriores a la Segunda Guerra Mundial, claramente que son limpiezas políticas, reestructuraciones políticas, toman esta última parte. Termina la transición de lo colonial, desaparece la metáfora racista, porque el genocidio en Argentina no tiene metáforas raciales, puede tener una metáfora sostenida acerca de quienes han desaparecido, pero son claramente políticos. Y esto, que parezca paradójico, podría parecer hasta como democrático. No, nosotros determinamos a la gente por sus acciones subversivas, no nos importa ni su color, ni su creencia, ni su clase social, podría decir algún militar. Esto es claramente la limpieza de toda metáfora racial, colonial, y claramente la reestructuración política interna vehiculizada por la muerte. Ese es el genocidio absolutamente moderno, que nosotros llamamos genocidio reorganizador. Nosotros digo en el espacio académico en el que yo estoy, genocidio reorganizador, porque tiene por función reorganizar la sociedad. En ese sentido nos parece que el racismo es una gran escuela. De hecho, ¿a quiénes reclutaron? Norteamericanos, ingleses, franceses, latinoamericanos, también soviéticos del racismo. ¿Sí? No solamente a los grandes criminales, sino a los expertos en inteligencia política. ¿Sí? La CIA se forma con un montón de reciclaje de personas de distintos orígenes políticos, pero por ejemplo hay toda una división de inteligencia política de la CSS, que es la división Helen, cuyo nombre era por su jefe, Helen. Los reclutan completo de la formación de la CIA norteamericana en el año 48. ¿Por qué creen estos tipos? Estos tipos son especialistas en inteligencia política y represión política. Cosa que la Argentina ya tiene bastantes décadas, inclusive antes del 76, en experiencia en eso. Entonces, cuando nosotros planteamos la Argentina como genocidio, no lo planteamos en términos de la Convención de Naciones Unidas, lo planteamos en términos de pensarlo de esta manera, que es lo que va a tomar el juez Rosanti. En ese sentido nos parece que el nazismo es una experiencia fuerte. Y acá aparece la respuesta del Estado, que lejos de ser intentar garantizar derechos fundamentales, intentar pacificar en mejor sentido la palabra, ¿no? Pero lejos de ser un estado de bienestar como se lo conoce, lo que aparece es la justa represión. Y en ese sentido aparecen los códigos contravencionales, para permitir reprimir y perseguir a determinados sujetos. Entonces nos encontramos con un Estado que está obligado a garantizar determinados derechos humanos, que son los que se conocen como derechos económicos, sociales y culturales, que es el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo, el derecho a la salud, y que no lo garantiza. Entonces ahí ya hay una falencia del Estado, ¿no? Una falta. Pero lo que hace además el Estado, en todo caso, después de esta obligación de hacer, el Estado tiene subsidiariamente una obligación de no hacer, de dejar hacer, ¿no? Entonces, si el Estado no me garantiza un trabajo y yo salgo y vendo cartones para garantizarme eso, que el Estado debería haberme garantizado, por lo menos el Estado tiene la obligación de permitírmelo, si se quiere. Lejos de esto, el Estado lo que hace es, no aparece en la faceta de asistencia que tendría que tener, pero aparece con su faceta represiva. Y ahí vemos un claro ejemplo de esto con la ley penal juvenil. La ley penal juvenil tiene muchas facetas que tienden a que los chicos estén en centros, a crear centros, a rehabilitarlos, a contenerlos, a asistirlos. Pero lo único que se aplica a esta ley, o lo que se está aplicando hoy en día,
tiene que ver con la justicia represiva, tiene que ver con detenerlos, con encarcelarlos, con perseguirlos. Entonces el Estado claramente y con una decisión política aparece desde ese lugar represivo, sobre todo con las clases bajas. El Estado no reprime a todos por igual, no persigue a todos por igual y no existe a todos por igual, estas decisiones no son ingenuas. Entonces estos códigos van a venir a apuntar a un sector determinado de la población. Y no es ingenuo que esto se dé en un momento de crisis, donde la sociedad está dividida y donde hay sectores que están desbordados, que están saliendo a reclamar sus derechos o a buscarse sus derechos por un camino alternativo al que el Estado no